audiencia, buen jueves. El fenómeno de la encuesta, pues no hay duda que está en el mundo de la política muy involucrado, porque justo todos los desprendimientos que habrá de las decisiones, por lo menos formalmente hablando, de las 12 coaliciones, no me refiero únicamente a las candidaturas presidenciales próximas, sino al montón de cargos públicos de gobernadores, de presidentes municipales, por lo que hace a la figura jurídica del Ejecutivo, pero también de la representación política en el Legislativo, tendrán que ver con este método de selección que desde el punto de vista de cada coalición pues tiene valores distintos, digamos, si lo vemos por la interpretación política que puede resultar para cada uno de ellos según sus afanes. Porque, por ejemplo, del lado de las, muy en general, del lado de las oposiciones, sí les brinda un elemento de incertidumbre y de una buena toma de decisiones para, digamos, allí concluir quién pueda ser la mejor opción con el mejor tono, en el sentido de que tengan el menor conflicto posible. Y del lado de las coaliciones, todas diversas de lo que llaman Morena, pues les va a servir para darles legitimidad política a una decisión previamente acordada, previamente tomada. Pero si lo vemos desde la pirámide, digamos el ángulo superior de lo que implica para ellos este fenómeno de la encuesta, sobre todo para lo que toca a la candidatura presidencial, pues no hay duda que si nosotros, por ejemplo, observamos que desde la perspectiva de las pasarelas, pues básicamente lo hacen este método de elegir a través de encuestas, justamente con la idea de que les permite ese método hacer campañas, desde la lógica ilegal. Algunos dirán que la oposición no, pero en pocas palabras las dos opciones, las dos coaliciones, están anticipando el fenómeno de la política y sus tiempos y están cometiendo ilegalidades. Pero desde el punto de vista político, la pasarela por lo menos les permite, reitero, hacer campaña. Hay que recordar que esto desde luego no es nuevo. Por lo menos desde el año 88, el ingeniero Alberto Castillo, hay que recordar que declinó su candidatura presidencial del Partido Mexicano Socialista para unirse a ese conglomerado que fue la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, en torno a una encuesta. Ya en la parte más reciente, en 2012, recordamos que haya sido, así como dijo el clásico, con la consideración que haya sido, pues entonces el señor López Obrador le ganó a Marcelo Ebrard, por lo menos formalmente, desde la lógica de una encuesta. Y se trata precisamente, desde el punto de vista técnico por lo menos, de elegir al aspirante más competitivo que vaya en esas circunstancias de ser el mejor, o por lo menos el perfil más competitivo a una elección constitucional. El caso, por ejemplo, de la candidatura o de la opción de Morena para la señora Sheinbaum, sin duda representa desde el punto de vista técnico pues a la persona más conocida, y cuando llegó este proceso que había iniciado con muchísima anticipación a través de todos los mensajes y la propaganda a su favor, pues es lógica política que haya llegado con tanta ventaja, que sea la más conocida, que tenga más reconocimiento de nombre. Eso desde el punto de vista técnico la posicionó, pero desde el punto de vista político el presidente la pone allí para darle legitimidad a la decisión que ya previamente tomó. Esta, además, tiene una particularidad, esta encuesta que pone Reforma para su candidato presidencial, porque hay que recordar que eso que llaman las encuestas espejo, en realidad son una sola encuesta que hará como partido político Morena, y que lo que hará con las 4 empresas que contrate de las llamadas espejos simplemente le van a hacer una función de maquiladoras, porque la muestra, el cuestionario, las preguntas, todo correrá a cargo del Comité Técnico de Morena, o sea que en una palabra será la decisión política única de Morena de una única encuesta. Por lo que toca a las oposiciones, me parece que la opción de la encuesta sí les da un reconocimiento más importante, porque les brinda la incertidumbre que puede ganar básicamente quien sea, de acuerdo con su crecimiento, con su reconocimiento de nombre, y que además les brinda la oportunidad de ser piezas, cualquiera que uno tome de las oposiciones,
el que uno vea son piezas profesionales en el mundo de la política, lo que no es el caso, por cierto, de la señora Sheinbaum, que en realidad cuando observamos, la escuchamos, es un prospecto que está, digamos, siempre sin retórica, sin argumentación, sin prender, sin levantar la emoción, se le ve y se le escucha muy apagada, y todo eso implica, desde luego, que la decisión tiene que desembocar en ella, porque, digamos, desde las pasarelas más recientes, o si las quieren tomar más lejos, la pasarela de Echeverría pues desembocó en López Portillo, y también la de Miguel de la Madrid desembocó en Salinas, y la de Cedillo en La Bastida. Entonces, ese método técnico, decíamos, va a generar esa perspectiva de ponerle interés para que hagan campaña, y les va a dar legitimidad a que desemboque en la señora Sheinbaum, por lo menos en la lógica del presidente. Y creo que para la oposición les va a brindar, por lo que a ellos toca, la posibilidad de que su método tenga una asociación, lo mismo de la elección primaria que de la encuesta, puede complicarse desde el punto de vista técnico allí. Sin embargo, cuando se decida quién sea el candidato, sin duda ese candidato crecerá, él o ella, en reconocimiento de nombre, le dará un umbral muy importante, y habrá, por cierto, me parece, una competitividad de los dos espectros, de las oposiciones y del oficialismo, con lo cual habrá una buena oportunidad de que eso que llaman la competitividad, la práctica efectiva de la competencia política, va a surgir en el próximo proceso electoral, lo cual le va a brindar al elector la posibilidad de tener una elección muy disputada, basada justamente en esta consideración que decimos de las encuestas, que tienen muchos contrastes de los dos lados, del oficialismo y de las oposiciones. Con todo, me parece que al final del camino lo cierto es que la prueba que implica para las dos coaliciones este método de la encuesta tiene más ventajas que problemas, porque si lo vemos de una manera técnica, por un lado permitirá el fenómeno de las campañas, pero por el lado de la legitimidad, ese tendrá que surgir ya propiamente dicho en los tiempos formales de la política, aquel al que se refirió Jaime Rivera, el consejero electoral, muy bien, donde esa ilegalidad que no debemos pasar por largo tiene mucho sentido. No debemos normalizar el que mucho tiempo antes, la legislación no se refiere para nada a ello, mucho tiempo antes que alguien inicie campañas no se refiere en ningún tono la ley, con lo cual siempre debemos pensar que es verdad que la política nunca llega tarde, que es una rueda que se mueve de modo permanente y que debemos honrarla, para que todos tengamos esa idea de que nos dijo Cayetano Llobet: la política nunca duerme, Teodoro.